Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Maíz y Mate? Ya estamos como todos los lunes hablando de los temas más importantes en la agenda nacional e internacional, cómo se vinculan. Y bueno, estamos nuevamente con Daniela Pastrana. Daniela, bienvenida. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, bien. Y pues hoy tenemos otra invitada que pues vamos a hablar, nos va a permitir hablar de todos estos temas, que es Leticia Calderón. Gracias, Leti, por estar aquí. Gracias por invitarme. Y pues bueno, ahí está. Sobre la agenda muchos temas, adelantarle a la audiencia que vamos a estar hablando de este encuentro que hubo en Palenque en temas migratorios, también obviamente sobre los resultados de las elecciones en Argentina y una movilización que marca, espero, un antes y un después de cómo hacemos solidaridad en este país, que es una marcha en solidaridad con Palestina este fin de semana. Así que pues vamos arrancando con el primer tema. Vimos este fin de semana, Leti, este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar, en el cual se anuncia un plan integral multilateral para atender la migración con enfoque de derechos humanos. Ya nos dirás tus percepciones al respecto. Este incluiría 13 puntos en los cuales está, entre las más importantes, levantar las medidas coercitivas unilaterales en contra de Cuba, Venezuela y en general en la región, extender los programas sociales que tenemos aquí en México, que ya se hace hoy en Honduras, en El Salvador y en Cuba incluso, apoyar a Haití y se replantea una nueva relación regional. Pero tú has dado seguimiento, sabemos que estos temas migratorios han sido la promesa eterna, ¿no?, en muchas administraciones, pero ¿tú qué ves de avances en esta cumbre? Bueno, pues yo creo que primero que nada decir que fue un fin de semana lleno de temas migratorios, ¿no? En el sentido de que hubo esta cumbre de la que hablamos ahorita, pero también, y después lo comentamos, de la política transnacional, de cómo los mexicanos hacemos política más allá de nuestras fronteras. Entonces, en ese sentido, ahorita lo pongo para el segundo plano. Pero digo, porque le pone carnita al hecho de que las geografías, pues ya basta, no son la nación acotada. Y este encuentro me parece que es súper importante, primero, bueno, pues porque convoca el gobierno de México de manera express, hay una respuesta también como muy favorable, vienen los presidentes, los cancilleres y sobre todo, bueno, hay un acuerdo al final digamos, de las horas de trabajo que vienen con antelación, pues de muchos días en los que esto ya estaba totalmente planteado y discutido. Entonces, se ve y se nota que, bueno, aquí hay la pluma y la mirada desde la Cancillería de insistir en el tema de los derechos humanos, de repensar el tránsito migratorio, pero hay cosas súper bonitas, digo bonitas, las voy a decir bonitas, en el sentido de repensar cómo podemos, digamos, articularnos como región y dejar de pensar que alguien va a venir de no sé dónde a resolver esto, porque eso no va a ocurrir. Entonces, se dicen muchas cosas que son repetición. También tenemos que ser sinceros, ¿no? Respeto y restricto a los derechos humanos. Bueno, perdón, eso está, digamos, sería sine qua non y no es que ocurra. Y eso implica que los propios gobiernos violan los derechos humanos de las personas migrantes. La otra es que me parece a mí que es el centro más fuerte, el compromiso de dar seguimiento al tema de trata y tránsito en la parte de la criminalidad. Hablaron de que hay jugosos negocios atrás de esto, como si no lo supiéramos, pero algo que ya se había discutido desde muy inicio del sexenio y era la gran promesa, para mí era la promesa, que se iba a dar una, digamos, vigilancia muy cercana a todo lo que son las redes financieras, porque ahí está el meollo del asunto. Y pensar que hay un tema de criminalidad respecto a los migrantes que solo se da en el territorio porque van cruzando por Chiapas, no, bueno, es obvio y lo tienen claro y este documento así lo afirma, reconocerlo y la intención sería, pues lo voy a decir tal cual, recuperar lo que habían dicho ya hace un par de años, en este mismo sexenio, ¿eh? Pero lo que yo espero, digamos ya a modo de esperanza, es que sí ocurriera. Y sí, Antes de la crisis de los aranceles. esa es una, Era y también porque hubo cambios geopolíticos muy importantes en la región, ¿no? Está una Xiomara Castro que no estaba, está un Petro del que hablábamos antes de iniciar la emisión, y bueno, vamos a ver qué ocurre también en el caso de Guatemala, que eso va a ser interesante en poco tiempo. Bueno, entonces nada más, digo, no me quiero extender mucho diciendo esto ahorita. Si quieren que vayamos con algunos de los puntos, bueno, los elaboro.
A mí me gustaría, Leti, Alina y yo siempre estamos aquí insistiendo una y otra vez, y por eso es el programa, en que es necesario ver hacia afuera y dejar de vernos el ombligo para entender muchas de las políticas. Digo, migración es una de las más importantes en ese tema, pero la importancia que tiene que se haya convocado a estos presidentes, ¿no? A estos presidentes que son como los que siempre, o sea, a los que se les ha de pronto también creado esta imagen de ser como los productos como el eje del mal, ¿no? El nuevo eje del mal. Sin considerar que, bueno, muchos de los problemas, algunos pueden ser provocados por sus decisiones equivocadas, pero muchos vienen de decisiones externas, ¿no? Y uno de esos pues son los bloqueos, claramente los de Cuba y los de Venezuela, digo, los bloqueos económicos, que ahorita también hay información relacionada con eso, ¿no? Porque te genera una situación de crisis y luego pues no quiero que la gente migre, sí, ¿no? Incendio tu casa y luego no quiero que los que están huyendo se vengan de este lado. Claro. O sea, es de un dramatismo así y claro, cada una de estas historias nacionales, déjame decirles nada más quién estuvo presente. Estuvo presente, bueno, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, anfitrioneado por México, ¿no? Y en ese sentido, sí, cada uno de los países y las perspectivas pues cambian. El caso de El Salvador es muy importante, porque incluso el canciller que estuvo ahí, que dio un discurso muy elocuente, hablaba de que en El Salvador ha bajado la migración. Y yo quiero también decirle a quien nos escuche y que lo sepa, es que la migración no baja en automático. No es de que, ay, a ver, no es que bajó la desigualdad y por qué sigue habiendo migración, porque es un tema multifactorial. Y muchas de las cosas que no se dijo en este primer saque, yo quiero esperarme a los documentos desglosados o en todo caso a lo que la propia Cancillería mexicana convoque para tener una lectura más certera, es un tema que moviliza mucho la migración en el mundo, es la reunificación familiar. Y facilitar eso, es decir, yo quiero estar con mi madre, mi padre, mi hijo, bueno, sería más allá de si hay o no mercado laboral, que creo y me preocupa, que ya lo he oído varias veces como un elemento en el cual están pensando que se podría resolver, y es también una visión desde mi punto de vista equivocada, no se va a resolver. Porque es como vamos a resolver la maternidad de las mujeres. Es que no es un problema, ¿no? Es vamos cómo la mencionamos distinto, cómo claro. La asumimos distinto, pero es igual. No vamos a resolver algo que tiene como factores, y decía yo, bueno, ¿no? Acá hablan, para que no migre la gente, que haya desarrollo. Efectivamente, para que no migre de manera desesperada o de manera, digamos, que la vulnerabiliza aún más. Pero eso ni se da en automático, ni necesariamente se va a resolver por cuestiones del mercado, que es mucho la salida que se ha hecho históricamente de tratar de ubicar a las personas en términos de trabajadores huéspedes, y entonces la gente ya va, gana un poquito más de dinero, pero entonces es un circuito que ya vimos y lo sabemos muy bien porque es la historia sobre todo del caso alemán, que lo que acabó ocurriendo, como todo proceso humano, es que de 10 que van, 2 se quedan, de 10 que van, 2 se quedan, se enamoran, se encuentran, se reunifican en términos de familia, y eso constituye las grandes comunidades migratorias en el país que me digan. Entonces, ese es un tema que a mí me parece que no está mencionado como uno de los elementos que podría facilitarse, pero sí se hacen énfasis en algunos otros temas que creo que es importante. Bueno, se habla de que el compromiso de los países de combatir la desigualdad, y no es menor, porque aunque se ha dicho históricamente, y no importa en el caso mexicano, bueno, no, ha sido tema como de vamos a atacar la pobreza, aquí están hablando políticos y gobiernos que le están entrando desde otras coordenadas. Entonces ya suena más creíble pensar que si hay una digamos, confrontación a este tema de manera directa con políticas públicas dirigidas, bueno, vaya, podría pensarse distinto. Y nada más déjenme agregar, digo, ya sé que me estoy extendiendo, ustedes me van parando porque si no, pero... nosotros también luego nos extendemos. No, porque yo puedo hablar, o sea, 3 horas. Es nuestra especialidad, no te preocupes. Lo que tú decías es central. Se habló de una forma, de la otra, no me quiero entretener buscando la nota exacta, pero sí cito, ¿no? Porque aquí hay que hacer siempre la referencia que está en el documento, se habla explícitamente del tema de los bloqueos como una antesala a un proceso que va degradando las economías, y ahí brinca la hipocresía.
Porque, y quienes no lo sepan, se los comento también, hace una semana, o sea, ni siquiera 10 días, el gobierno de Biden le levantó el bloqueo económico a Venezuela porque hay un intento de hacer un acercamiento en términos económicos por el tema del petróleo, la crisis en el Medio Oriente, se prevé que esto pueda tener un impacto. Y la otra es con vías al proceso electoral que va a haber en Venezuela el año que entra. Y en ese sentido, bueno, también hubo ya, se liberaron presos políticos en Venezuela, es decir, se sentaron a la mesa. ¿Qué implica esto? Que los gobiernos se pueden y se deben sentar a la mesa. Ahora, Estados Unidos le quita, o sea, este bloqueo por 6 meses. Como el papá regañón, ¿no? Pero del siglo XIX. O sea, yo te mando y por 6 meses te voy a estar observando, ¿no? Cuando esta es una cuestión que tendrían que eliminar incluso del léxico. Con el caso de Cuba ocurrió igual, y lo digo porque Venezuela y Cuba, y hay que sumar que no está además incluido, y ese es un dato importante, Nicaragua, son estos países en los que, al final de cuentas, pues el tema de la política de tanto roce con Estados Unidos, y se dice en el documento que también ayer se elaboró, ha provocado que Estados Unidos genere tipos de visado que permiten a esas nacionalidades emigrar directamente a Estados Unidos. Con muchos costos humanos, un dolor tremendo, unas historias que, de verdad, cuando uno se acerca a eso, cambias la perspectiva. Pero aún así, acaban privilegiando unas nacionalidades respecto a otras. ¿Cuál es el problema? Y se dice en el documento que eso ha generado a la vez otras nuevas desigualdades, porque en el camino se quedan nacionalidades pues, que no cuentan con el roce político que provoca que sí beneficien, suena requete fuerte, cuando no es tampoco del todo un beneficio, simplemente es una entrada menos tardada que podría ocurrir con otras nacionalidades. Entonces, hay mucho juego político. Y lo que se puede prever de lo que va a pasar con este documento es que se llegue a un diálogo con Estados Unidos en un mes más o menos, que tendrá un encuentro López Obrador con Biden, y vamos a ver también qué pasa en Medio Oriente y qué pasa en Ucrania, porque aquí es como que si ya hubiéramos dejado Ucrania porque ya está pasando algo, parece que todavía 10 veces peor, ¿no? Y yo no lo sé, porque también la guerra es la guerra, no importa, digamos, no hay un termómetro que pueda dimensionar esto. Pero sí permitiría tener elementos para una discusión donde el aval, la legitimidad con la que cuenta, en este caso, el presidente de México, pero avalado y abrazado por otros gobiernos de la región, que no son economías menores, que no son países, digamos, que no tengan una voz muy importante en el contexto. Y déjenme que cierre, y antes de que por favor respiren todos, un ejemplo que me parece maravilloso en el sentido de darle la vuelta al discurso, tardíamente, la verdad, para mi gusto, pero está aquí, y eso es lo importante. Por ejemplo, se habló del tema del cruce que se llama el Darién, que es esta zona selvática entre Colombia, Panamá, que es tremenda y que se ha vuelto el lugar más peligroso del mundo para el tránsito migratorio, para el cruce de personas que migran, porque ahí se da el enganche para la trata, las violaciones a los derechos humanos de la manera más tremenda, el robo de niños, la violación a las mujeres. Es decir, es un escenario que ya sabemos, por lo menos los últimos años, cómo se ha incrementado esa criminalidad de tierra de nadie, pero como si no hubiera gobiernos, vamos, a ver, ¿no? Y es, otra vez, si son gobiernos tan fuertes, o sea, entonces, la experiencia que estamos atestiguando hoy en México al trabajar con personas en tránsito migratorio que vinieron por el Darién es de sobrevivientes de guerra. Es tremenda y entonces es una marca incluso psicológica. Y por tanto se habló de que eso no podía seguir. Digo, tendrán que tomar una situación. Todos estos gobiernos tienen ejércitos, vamos, ya para ponerlo en un sentido ya de que no puede ser que la criminalidad venza a cada uno de estos gobiernos si están aliados además. Esa es una, pero la otra, el canciller de Colombia, que bueno, ahorita como que Colombia pasó a nuestros lugares favoritos, ¿no? Pero no, porque realmente tienen una retórica que acompaña a pensar las cosas desde otras ópticas, y es que hablaban de los derechos también de ese territorio, como, ¿no?, en esta onda de los derechos de la naturaleza, a que ese territorio también tiene derecho a no ser violentado
con estas violencias. El canciller lo dijo requete bonito, así que por eso se los transmito de manera a lo mejor muy concreta, pero estamos frente a palabras que se pueden quedar en palabras, derechos humanos, que si el desarrollo, que la no violencia, que todos vamos a ayudar a Haití, ¿no? Pero queremos verlo. Y lo que no viene, obvio, son los cómo. Si los hay, se los cuento. Bueno, pues parte de este mismo tema y a la vez un poco en paralelo es el tema de también la comunidad mexicana en el exterior, ¿no? Que son esos otros migrantes que a veces se camuflajea dentro del discurso. Y este sábado me tocó estar ahí en Los Ángeles, en California, en este encuentro de Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, hablando de cómo generar primero comités en Estados Unidos, que ya existen. He venido trabajando también con varios pues, migrantes mexicanos en Estados Unidos. Existen, pero ahora se dieron cita en un encuentro que ellos tachaban de pues, sumamente especial. Abarrotaron el Teatro $1 Million, ¿no? Ahí en Los Ángeles, muy característico, donde cantó Pedro Infante, Jorge Negrete y demás. La gente estaba muy emocionada. Vimos a Claudia Sheinbaum con un discurso muy cercano también a la gente. Ella vivió en California muchos años con su familia, ella estudió ahí en California. No le es ajeno el tema. Ella señala que ella también trabajó en esta lucha para lograr el voto en el exterior, ¿no? Mientras ella vivía y estudiaba en California. Y ahora vemos también varios de estos ejes, que es una gran deuda pendiente, no solo aquí en México, como esto que mencionas en los comos. Después de este encuentro en Palenque veremos cómo materializar todas estas demandas, todas estas situaciones, especialmente en un país que también, hay que decirlo, ¿no? Tiene un sistema migratorio sumamente obsoleto, xenófobo y en muchos ámbitos sumamente racista. Pero en Estados Unidos hay una comunidad que sigue exigiendo un montón de cosas. Sigue exigiendo no solamente participar en el tema de la votación presidencial, votar incluso en elecciones estatales, de diputaciones, tener mayor representatividad en el partido de Morena y también obviamente en lo legislativo, en la vida pública. Es muy interesante también, bueno, hay presiones directamente hacia el INE porque tienen una serie de trámites también durísimos, ¿no? Para tramitar su credencial de elector, y también con estas trabas que está poniendo extraterritorialmente también el INE, ¿no? Diciendo no se pueden reunir, no pueden hacer campaña en el exterior, tienen que hacerlo en espacios cerrados. Se iba a hacer en la Placita Olvera, icónica en Los Ángeles, y resulta que tuvieron que meterlos a un teatro abarrotado con miles de personas que fueron de todo Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver constantemente, pero tú has trabajado también el tema y pues no sé qué te parezca esta situación, ver a una Claudia Sheinbaum, que es un evento. Ellos contaban que cuando Andrés Manuel fue también ahí, fue grande, pero no tanto, ¿no? No como ahora que pues, se abarrotó, la gente está mucho más organizada, me dio esa impresión, abarrotaron el teatro y pues bueno, no sé ahí. Bueno, Claudia Sheinbaum en sus tiempos escolares, digo que es doctorado, ¿no? Ella organizó algunas de las giras de cuando el ingeniero Cárdenas. O sea, ese grupo de mexicanos en la diáspora, pero en contacto directo con la política del país, fue fundamental para lo que hoy llamamos política transnacional. O sea, no solamente, y de manera muy importante y protagónica, por supuesto, los liderazgos migrantes, ¿no? De toda la diversidad de trabajos que hacen por allá por Estados Unidos, pero también estos, en su momento, jóvenes que justamente coincidía su vida en Estados Unidos con empezar a tener una palanca y eso está documentadísimo, ¿no? Yo lo he estudiado mucho y me parece que es como un reencuentro favorable y que lo sepa la gente, porque entonces no estamos hablando de alguien que de repente se le ocurrió ir de shopping a Estados Unidos y entonces de pasadita fue a visitar ahí algunos. Alguien que vendía gelatinas. Bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero digo, lo cual no le quita el hecho de que vaya y que haga. Miren, yo les decía, no hay político mexicano que se precie de serlo que no haga política transnacional. Lo ridículo es que desde el INE, y se ha discutido y me ha tocado estar en esas discusiones muchísimas veces, cómo repensar campañas en el extranjero, por ejemplo. Es todo un tema que tiene que ver con la fiscalización, con los dineros, y es cierto que no es fácil, pero no hay país, el que me digan, de la región latinoamericana, donde no haya campañas oficiales en el extranjero. El caso de mexicano es el antiejemplo. Y en ese sentido, pues sí, obvio que la presencia de Claudia Sheinbaum, ¿por qué levanta más expectativas? Más allá, ahí diría yo, del personaje,
tiene que ver con que hay una consolidación de un proceso que los compas han estado siguiendo y que han atestiguado y que, por lo menos en términos de lo que observamos en esta presencia, que además me encanta, porque en Estados Unidos se dejan ir de donde sea. O sea, yo conozco gente que de Chicago, que de Washington, que de Atlanta, que se fueron a estar ahí este día. Entonces, eso es lo que pasa y bueno, se les facilita y dicen, vámonos. Pero eso no tiene que ver necesariamente con cómo vamos a ver la participación político-electoral. Hay que decirlo y con la importancia que tiene. Hay ya hay 1.300.000 personas con credencial para votar desde el extranjero. Eso no quiere decir que sean votantes posibles, porque si no hacen todo el trámite que sigue a tener la credencial, que ya de por sí se lleva su truquito, no estarán en el padrón electoral. Y la gente en general ya cada vez lo va escuchando más. Y hubo algunas cosas, cambios que me parece a mí que son importantes, ya lo anunció la autoridad electoral también, que por ejemplo se van a poner por primera vez en nuestra historia, y eso es bien interesante y va a estar fabuloso, algunas urnas presenciales en 13 lugares de Estados Unidos y incluye en Francia y en algunas otras partes 2 o 3 más en Canadá también, 2 en Canadá, en Francia, España. Pero lo importante sobre todo va a estar en Estados Unidos, que además es una masa trabajadora más de ese perfil, ¿no? No solamente, pero esos lugares presenciales implican que la gente esté dada de alta. Muchos creen, y aprovecho para decírselos, y por favor tomen nota, que pueden llegar a votar sin haberse registrado. Y sí va a ocurrir porque van a poner urnas especiales como ocurre en territorio mexicano. Pero esas urnas especiales, por cuestiones también de numeralia, para que no desborde, tienen un límite de boletas. Entonces, si la gente llega, me parece que son 1,000, una cosa así, llega y dicen, bueno, yo no me registré, pero voy a ir presencialmente y vamos a ver las filas enormes, van a llegar y va a haber un punto en que se acabaron, como ocurre aquí también, en el aeropuerto, que la gente dice, es que yo voto de una vez porque me voy de viaje, pero yo no quiero irme sin votar. No, ya se acabaron las. Entonces, esto, si no lo prevé la autoridad electoral, lo estamos previendo en este momento nosotros. Hay que tener cuidado con eso y que la comunidad mexicana, ojalá, concluya el trámite, que ese es el gran embrollo de este momento, de este proceso. Y, tiene muchas razones, no me extiendo en eso, pero que efectivamente puede facilitar el voto por internet, el voto postal, que yo creo que va a ir cada vez más a la baja, y este presencial con este asegún que yo incluyo acá. Y por tanto, bueno, la presencia en este momento, en su caso de la doctora Sheinbaum, pues levanta el ánimo en términos de la participación. No se podía hacer un llamado a esto que yo estoy diciendo ahorita, a ver, sí, credencialícense, pero también tienen hasta el 20 de febrero para tener el trámite concluido. Y por tanto, sí apremia, valdría la pena meterle ese tema más al INAH, a lo mejor hablarlo y discutirlo con compas de allá que están trabajándolo, porque al final de cuentas es muy frustrante. La gente cree que yo ya tengo el trámite o yo sí quiero participar. Yo estuve en el evento de la doctora y no me dejan votar. Hay un trámite que hay que seguir. Entonces, pues, muy en la lógica de la política transnacional, un tache, perdónenme que me tome el atrevimiento. No, adelante. Un tache al INE por la tontería, el absurdo de manejar el hecho de que no se pueden hacer eventos en lugares abiertos cuando justamente lo que vimos en Los Ángeles es que tú haces un evento en un espacio cerrado y tú no puedes prever cuánta gente va a llegar. Y se quedaron, tú lo sabes, Alina, nos lo cuentas, muchísima gente afuera, pero esto suscita, digo, si alguien me dice, es que en el caso de alguna otra presencia no suscitó tanta gente ahí alrededor, bueno, algunos van a tener más, otros menos, como algunos tendrán más votos y otros menos, pero el dato es que hay interés de las personas en territorio nacional, en territorio en el exterior, pues facilitar los espacios. A ver, no entiendo la lógica. ¿En qué cambia que el discurso prenda más, prenda menos, sea que haya aire libre o no aire libre? O sea, me parece de un absurdo, pero en el caso en Los Ángeles sí me pareció incluso peligroso. Y es un poco hipócrita, ¿no? Porque al final no hagas campaña cuando es como este tipo de cosas, de poner reglas, límites, que sabes que no se van a cumplir. O sea, porque nadie los cumple en ningún lado del mundo. O sea, todo el mundo hace campañas en el exterior porque es importante además. Y es legal.
Y bueno, ahorita ya me quedé pensando que hace un rato nos contaba también Alina de los aplausos, que el más aplaudido fue Claro, Noroña. Noroña, ¿no? Fernández Noroña, y también tiene su lógica. Pero yo quiero pasar y agarrarme de esto del voto en el exterior, porque ayer vi un tuit de Paula Mónaco, ¿no? Con las filas o con la gente de Argentina viviendo en México, queriendo votar en Argentina. Y eso nos lleva al otro tema, ¿no? Cómo se volcó la gente, porque no quedaba de otra, para levantar la candidatura de Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, el que ha sido criticado por tener su inflación del 140%, pero hubo como una suerte, ahora sí, de voto anti-Milei, ¿no? Que todos se juntaron para decir, por favor, que no sea los dos que ganen el Milei, que nadie puede, ni él sabe todavía definirse bien qué es, y Patricia Bullrich, que representaba la derecha más tradicional, ¿no? Entonces, hubo esta suerte de voto, y fueron muchos de los extranjeros los que hicieron fila, o sea, ahí estaba, ¿no? El gran número de personas que viven en México, que son de Argentina, votando desde aquí y diciendo, no, por favor, que no pase este hombre que habla con su perro por Mediums, o cómo es la cosa. Su perro muerto. Sí, o sea, unas cosas así. Y entonces, bueno, pues ahí pasamos al otro tema, Argentina. No, Argentina Y es el un temazo, ¿no? Y ese sí también despierta porque estamos en la primera vuelta, ellos tienen segunda vuelta. A ver, hay cosas que, ojo, digo, también para no pecar nosotros de inocentes. Yo no tengo los datos desglosados del voto desde el extranjero de los argentinos, pero es muy probable que haya un voto de derecha fuerte también, ¿eh? O sea, pero yo se los digo, ahorita saliendo ya a lo mejor ya están los datos porque sí se desglosan. Y no hay que olvidar que el voto en Argentina es obligatorio. Y esto también provoca, a diferencia de lo que vemos en el caso mexicano, digamos, la obligación o de votar o de justificar el voto, que luego es más engorro, y por eso también. Claro que una elección que convoca, que levanta pasiones, que levanta miedos, porque eso es parte de lo que hay en esta elección, pues convoca de manera mucho más eufórica y más presente. Pero no necesariamente podríamos decir que ese voto fue un voto, claro que ganó la opción Massa, ¿no? Quien está hoy en el gobierno y además que es el secretario de Economía, o sea, que sería el más criticado porque toda la inflación y toda la situación, pues él es el responsable. De últimas, ¿no? De muy reciente. Pero sin embargo, frente a lo que hay del otro lado, Milei, que quienes han oído a ustedes y quienes acompañan estos temas, pues saben que es un personaje que a los ojos de muchos de nosotros es francamente horroroso, pero no necesariamente, y creo que eso es lo que nos tiene que poner el ojo atento estas próximas semanas, cómo podría moverse ese personaje más hacia el centro para jalar un voto que no quiere para nada que siga la coalición que hoy gobierna y que ha tenido la retórica, digamos, en el poder ya hace tiempo. Sobre todo porque aquí hay un tema que, bueno, visto a la luz de lo que ha pasado, pues la pandemia en Argentina tuvo un costo social y humano que nosotros no tenemos ni idea. O sea, es otra pandemia, es una forma de haber vivido la pandemia muy distinta a como se vivió en México. Y habría que decir que aquí hubo un responsable y un vocero que lo hizo bien, vamos, porque esa es otra cosa, ¿no? Que al final de cuentas hay que también decir lo que se hizo bien y no lo tenemos como consecuencia. Y se la están cobrando fuerte en Argentina. Obviamente, frente al escenario, los resultados lo muestran, una diferencia de 6% en esta primera vuelta a favor de Sergio Massa, considerando que pensaban algunos, se atrevían a pensar que Milei podría haber ganado en la primera vuelta, lo cual muestra que no, la sociedad sí se manifestó, viva el voto. Yo soy, bueno, ¿qué les puedo decir? Ferviente creyente del voto como ese elemento que al final sí pone en la mesa lo que la población en su conjunto está pensando, y es, aun cuando este es de derecha dentro de la izquierda, pero es más desde lo económico, pero por lo menos tiene un perfil social humanista, pues con ¿no? Porque el otro no complace eso mucho, por lo menos al perfil de argentinos que yo conozco y que les mando un abrazo, no los deja muy felices, pero claramente hay un pragmatismo que tienen que enfrentar.
Y que esto tiene que ver, no es un debate nuevo, de hecho este fenómeno es muy parecido a lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales en Chile, ¿no? Que pues bueno, Massa es lo que hay, Boric era lo que había, evidentemente hay apuestas de izquierda, y hay apuestas muy de izquierda, estábamos hablando hace unos minutos también de Miriam Bregman, que no logra ganar ni siquiera el 3% de la votación, pero también ese era Daniel Jadwe en Chile, ¿no? Alguien abiertamente de izquierda, comunista, que ha probado que se puede gobernar desde la izquierda, que dentro de su entorno ha tenido políticas públicas sumamente avanzadas. Ese es el por el bien de todos, primero los pobres, pero de Chile en la Recoleta, ¿no? Que ha sido incluso eso, ¿no? Abiertamente socialista, comunista, con políticas, etcétera, etcétera, y que aún así, entre los miedos que se desataron en su momento con José Antonio Kast en Chile, terminaron llevando a Boric a disputar las elecciones y a representar. Pero la gente salió y votó también en contra de José Antonio Kast, aún teniendo una primaria en donde se pudo haber electo a alguien más, etcétera. Y ahora vemos eso también en Argentina, en donde pues Massa es lo que hay. Los números todavía no nos hacen respirar bastante, ¿no? Los números todavía no nos dicen así como, ay, bueno, vamos por una margarita, vamos por una piña colada, no, no es el caso. Eso, Patricia Bullrich tuvo casi el 24%, Milei el 30%, eso ya habla de que estarían conquistando más del 50% de la votación de entrada. Todavía hay un reto importante. Evidentemente, ahí creo que lo que hay que estar disputando es qué le toca a la izquierda, ¿no? ¿Qué le toca a la izquierda hacer? Porque ya sabemos lo que hace la derecha, que es usar los medios de comunicación, es usar al Poder Judicial, todo esto, la inhabilitación de Cristina Fernández, el intento de magnicidio de Cristina. Es decir, venimos de una campaña sumamente fascista en Argentina que pues nos pondrá ahí a pensar, o nos tendría que poner a pensar por qué esa ultraderecha está ganando el sentido común y poniéndonos en el espejo, que para eso también está ese programa, ¿no? El no nada más es hablar por hablar de lo que pasa en el mundo, sino que aquí ya hay un Verástegui que hace 2 semanas todavía no se conocía, hace 4 mucho menos, pero va creciendo como la espuma, ¿no? Y hace unos días anunciaba que tenía una sorpresa por anunciar con Salinas Pliego, ¿no? Esas alianzas tendrían que estarnos pues levantando las alertas en México, así que bueno, ¿cómo ves ese panorama de las ultraderechas, pero también de lo que tenemos que hacer de la izquierda? No, bueno, la derecha y la ultraderecha ha avanzado de una manera importante y no podemos negarlo en el mundo, sobre todo en países que uno considera supuestamente civilizados. En Europa, hablábamos de Italia, mismo España, aunque les pusieron una distancia, ¿no? En las últimas elecciones, en el sentido de también el avance. Francia pasó igual con, en su momento, pues Macron frente a la ultraderecha que avanzaba. Y ahí es donde preocupa también este escenario muy polarizado que provocan, por ejemplo, cuestiones como el Medio Oriente, donde para unos es claramente que estamos viendo y estamos frente a un genocidio, y para otros es, bueno, una disputa en la cual hay que vencer al otro para poder sobrevivir, y no encontramos ese punto intermedio de sentarse y dialogar. Y ahí es donde me preocupa que este discurso, que es además xenófobo, es contra la existencia del otro, y el otro no es solo el extranjero, el otro somos cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces, yo creo que eso ya se ha visto claramente en Brasil. Y claramente en Brasil, aunque gana Lula, y nosotros lo sabemos bien, Alina, no arrasó como hubiéramos pensado que tendría que haber pasado como mensaje. Entonces, esta alerta no es menor. En el caso de México, tal vez porque el personaje Verástegui, bueno, es obvio que tiene que ver con la edad, pero yo no lo había oído en mi vida. Ya me dijeron algunas chicas más jovencitas que sí, que cantaba en un grupo de pop, algo así. Y bueno, pero claramente tiene un perfil que podría levantar ciertas simpatías en este escenario muy de telenovela, que se maneja para otros políticos, no solamente de derecha, ¿eh? O sea, este uso de los medios para promocionar a lo que ya vimos en nuestro país, perfil Televisa, en su momento con Peña Nieto, lo están usando muchos. Y entonces me preocupa porque al final de cuentas mantiene este discurso vigente y pone en el centro algo que creo que es lo fundamental. ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué es la vida? O sea, el modelo económico al final traduce el sentido de la vida como proyecto político y proyecto social y proyecto humano de unos respecto a otros. Si unos creen que es estar por estar arriba, por encima de lo que sea y sumiéndote encima de quien sea y aplastando a quien sea con tal de estar en la cima,
Bueno, pues otros creemos que eso no solo no es válido, sino no es correcto y al revés. Creemos que una sociedad que comparte valores y que se abraza y que se sostiene de la mano, pues va a caminar juntos más fácil y algunos destacarán más, nunca falta, pero no a costa de todos y submontándote en el otro. Fíjate que la semana pasada tuvimos aquí a Gabriela Rivadeneira, que fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, y ella nos decía algo que me ha estado haciendo así en la cabeza toda la semana, que decía, la derecha cada vez se corre más a la ultraderecha, ¿no? Y la izquierda cada vez se corre más al centro. Y entonces decíamos, hay que jalar para el otro lado, o sea, porque de pronto es que como que ya todos nos vamos como, ya el espectro se va volviendo así como de entre el centro izquierda y la ultraderecha, ¿no? Y de pronto, pues eso termina siendo y haciendo juego a que surjan todos estos personajes. O sea, yo de verdad pensaba en Argentina, pobres, decía, o sea, tu opción es votar, porque yo me chuté todo el debate, Sí. el previo, ¿no? Sí, yo también. Y entonces tu opción es votar entre Milei, que de verdad es un personaje que yo creo que muchos no damos crédito a que haya tenido el 30% de la votación, 30% de la votación en la primaria. Patricia Bullrich, que es la derecha tradicional, también corrida cada vez más a la ultraderecha. Sergio Massa, que es el ministro de Economía, ¿no? De este izquierdismo megalight, casi de centro, ¿no? O como bien decías ahorita, la derecha de la izquierda, teniendo a una muy buena opción, ¿no? Que también era, a mí se me va el nombre, Miriam Bregman. Miriam Bregman. Yo estaba oyéndolo en un canal, creo que chileno, y también muy derechoso, es que es el que encontré ahí de pronto, y ellos mismos decían, tiene labia esta mujer, tiene labia, muy estatista, ¿no? Pero decías, es que tienes un buen cuadro, ¿no? Claro. Y los argentinos tienen que votar por los otros tres porque es como el esquema en el que estamos y dices, ahora sí que ahí sí, el menos malo de los tres, pero pues es una tristeza, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dejan muchas experiencias y pues ahora antes de terminar sí tenemos que hablar del tema en el que ayer nos vimos las tres. ¿No? Hay esperanza. Ahí está. Hay esperanza. Porque sí hay esperanzas, para no cerrar todo con escenarios oscuros. Ayer estábamos en esta manifestación por Palestina, pues como ya México se estaba tardando, según yo, ¿no? Porque ya había habido unas enormes marchas en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa. Y de pronto parecía que iban a ser muy poquitos, tenía que competir con el desfile de las calaveras, alebrijes. Y no sé qué, de los alebrijes, y se juntó un montón de gente. Ya llegó un momento en que yo ya las perdí a ustedes dos, ya no supe dónde estaban, ¿no? ¿Tú cómo lees esto? Bueno, a mí me parece, y lejos de pensar que, digamos, el escenario internacional es desastroso, en el sentido de que hay guerras por varias partes de manera que nos impacta a todos. Pero yo también creo que sí es muy esperanzador este momento y yo sí quiero dejar como muy clara una cosa. Para mí, una marcha que condene el genocidio no quiere decir que avala a los grupos terroristas ni que avala también, digamos, la política inicial, digamos, de este bombardeo y este secuestro que se hizo desde Hamas. Yo creo que eso, en las mismas consignas de ayer se decía, ¿no? Pero esa es una trampa de lenguaje, ¿no? Porque parece que si tú estás condenando el genocidio, entonces es porque estás defendiendo Hamas. No, y por eso lo aclaro. E incluso una de las cosas que me gustó, y ahora que decías, mucho de las marchas que se han dado a lo largo del mundo, sobre todo en estas capitales, ¿no? Que eso es incluso más bonito porque son los mismos países donde, pues al final de cuentas, han estado en este juego, pero incluso en Estados Unidos, la rebelión frente a avalar a un gobierno de derecha que no quiere decir estar en contra de los ciudadanos israelíes, porque hay una diversidad y los que son de derecha estaría yo en contra, pero eso no incluye esa diversidad y menos, desde mi punto de vista, a los judíos del mundo, que también los hay de todas las nacionalidades y de todas las ideologías, por cierto. Entonces, que esto que es muy complicado en el caso de ese conflicto y de ese país, sí tenerlo como muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que ayer nos convocó y que fue realmente una marcha como yo no veía hace tiempo y con este llamado
a decir, ante la vida hay que reaccionar, porque tenemos que tener en cuenta que está ocurriendo a miles de kilómetros, lejísimos de nosotros, pero no es de ahorita. Y es una situación en la que el mundo entero ha estado callado por décadas. Hay picos, ¿no? Hay picos y hay momentos muy fuertes. Entonces, sí creo que este llamado, yo tomé fotos padrísimas, ¿no? Incluso de la comunidad, de algunos miembros de la comunidad judía mexicana que decían, estoy contra el genocidio. O sea, en esto, insisto, en que creo que es bien importante dejarlo muy claro para volvernos a convocar, porque un día antes, no íbamos tan tarde, ¿eh? Un día antes en Bogotá también se reunió un gentío y Petro, nuestro personaje favorito del día, decía, yo hice un llamado y yo he convocado incluso a romper relaciones con Israel, incluso a condenar abiertamente desde el primer momento esto que estamos viendo, y dijo, pero yo sé que no estoy solo. Y fue apoteótica el sábado esa marcha, porque no está solo, y aquí tampoco está solo quien llame a cerrar filas contra un genocidio. Mira, yo creo que esto es sumamente alentador, inspirador, ¿no? Porque creo que durante décadas dejamos de lado esta solidaridad internacional del pueblo, ¿no? Como que hemos estado esperando a que sean los gobiernos los que estén tomando esta iniciativa y ahora vemos de todo, ¿no? Vemos un Gustavo Petro acompañado también del pueblo colombiano reclamando que es pues el cese al fuego, pero también la Ciudad de México fue sumamente inspirador ver a más de 6,000 personas reunidas. Es, al menos a mí no sé si es generacionalmente, ¿no? Yo no había tenido la oportunidad de ver, al menos en los últimos 10 años, una protesta masiva de esta magnitud en el tema de Palestina específicamente, ¿no? Y esto fue inspirador por azares del destino. También me tocó estar el sábado también en la marcha de Los Ángeles, todo se juntó, y ver también a miles de personas en Los Ángeles, pero también en redes sociales. Lo mismo estamos viendo el genocidio en tiempo real en redes sociales que las muestras de solidaridad. Londres estuvo desbordado el fin de semana, Caracas también estuvo una manifestación muy grande, en Estocolmo, en Chicago, Nueva York, en diferentes ciudades de Estados Unidos, y eso es importante, ¿no? Que se sepa que a pesar de que los medios incluso también quieren llevar la discusión hacia otro lado de qué tan o no violento es Hamás, pues al final de cuentas también hay una sección de Hamás que gana elecciones, que gana el Congreso, que no nada más es gente con, ¿cómo se dice esto? Ni siquiera son misiles, ¿no? O sea, son cohetes, es decir, es sumamente complicado, pero Sí. lo que estamos aquí diciendo es ya basta del genocidio. Y fue impresionante también escuchar que de la propia gente salía estas demandas de romper relaciones con Israel, de también condenar a los medios que son cómplices de este genocidio, que han estado mintiendo, que han estado narrando otra versión que no es, que han sido confrontados también en Egipto, en Gaza, en Cisjordania, lo mismo CNN que la BBC, también esa lucha en contra de estos grandes medios corporativos que ostentaban, ¿no?, una única verdad en el mundo, se creían que ostentaban esa verdad, pues también están siendo cuestionados. Así que bueno, yo creo que también eso da bastante esperanza, es bastante inspirador ver que y las ver izquierdas salen. que había tantos jóvenes, Eso. familias, o sea, yo me encontré cualquier cantidad de personas con... Bueno, uno era muy curioso porque iba yo de pronto con Diana Fuentes y ella iba con sus hijos y de pronto ven ahí al abuelo, ¿no? Que supo que iban a ir a la marcha y ahí los alcanzó y no sabían que iba a ir, ¿no? Y de pronto ya se toparon con el abuelo, entonces ya iba el abuelo Toda con la los familia. dos. No, una cosa hermosa, la verdad, No, fue muy por bonita. todos lados, yo creo que... De consignas muy fuertes, pero también como... Y otra cosa que a mí me gustó, digo, ahí sí ya me voy a ver muy chilanga, pero ese brazo de indignación frente a la injusticia de los chilangos, pues se puso a andar y ahí estábamos. Me encantó a mí la marcha. No, y gente que vino también del área metropolitana, incluso de Sí, Puebla, un señor, los incluyo ¿no? como También un señor ahí de Puebla diciéndome como, mira, desde que compartiste te dije que iba a venir y le mando saludos si nos está viendo. Decía, te mando un mensaje en redes sociales, pero bueno, uno anda de arriba abajo, y te dije que ojalá nos pudiéramos encontrar, ¿no? Y pues nos encontramos ahí en la marcha, una marcha de las izquierdas, porque tenemos muchos debates pendientes, lamentablemente, en México. Creo que también ese es un gran mensaje, que las izquierdas tenemos que seguir
encontrando estos puntos en los que podamos construir y en los que no, también debatirlos de frente, ¿no? Yo creo que este encuentro de ver a toda la gente que está de toda este arcoíris de izquierdas fue sumamente lindo y que ojalá se repita, ¿no? Y también ahí esta semana va a haber una reunión, entiendo, para seguirnos organizando en el tema de Palestina, pero ojalá también en temas de migración nos sigamos reuniendo en el tema del feminismo, los feminismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues gracias, Leti, por estar con No, nosotros. gracias por invitarme. No, pues nosotras encantadas de tenerte aquí. Además, pues siempre es importante, ¿no? Poder conectar todos los temas, porque al final todos se conectan. Ese es el gran aprendizaje que hemos tenido. Y pues ya se nos fue el tiempo, Alina. Como siempre, no, es que así nos pasa siempre. No te preocupes, es que hay tanto y hay de qué hablar que bueno, pues ya estamos cerrando, ¿no? Estamos cerrando. Así que pues muchas gracias, Leti, Daniela, por estar aquí en Maíz y Mate. Gracias a todas y todos los que se conectaron. Recuerden suscribirse a pie de página, a De Raíz Media. Suscríbanse, síganos, déjenos sus comentarios. Gracias a todas y todos los que nos sintonizaron, a quienes ya todos los lunes también tenemos público aquí que quiere saber de México y el mundo. Y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí en Maíz y Mate.